Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Vamos a hablar hoy de Siria porque la situación es francamente complicada. Nos acercamos a la catástrofe. Es fácil ver cómo las cosas se complican. No hay más que efectuar un modelo del caos debidamente planificado y con un pequeño movimiento podemos desencadenar una gran catástrofe. Sobre los modelos del caos saben mucho los analistas de guerra, pero ya de esto lo sabían hace miles de años los judíos. Esta idea era conocida por ellos. Hubo una parábola, o hay una parábola, que define muy bien ese espíritu del caos, cómo pequeñas cosas pueden desencadenar grandes acontecimientos. Dicen los judíos, y decían hace mucho tiempo, que por un clavo se perdió una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo se perdió un caballero, por un caballero se perdió una batalla, por esa batalla se perdió una guerra, y por esa guerra se perdió todo un reino. Esto es lo que está ocurriendo en Siria en estos momentos, y vamos a hablar de Siria. Siria tiene la desgracia de tener una ubicación geoestratégica muy definida e importante para esos poderes que quieren dominar el mundo, importante para la agenda del nuevo orden mundial. La OTAN, cuyo general al mando no viste uniforme, está conformada en su cúpula por tipos siniestros que cohabitan en lujosos despachos y deciden el próximo paso a dar. No lo deciden al azar. Están bien asesorados por medios técnicos y recursos humanos al más alto nivel. Veréis, vamos a hablar de Siria y a recapitular toda su historia brevemente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos meses? Que no llegan a un año. Todo comenzó cuando un puñado de insurgentes, que posteriormente se hicieron llamar, fijaos este nombre, Ejército Libre de Siria. Cuando utilizan palabras como libre, democracia, etcétera, de verdad hay que ponerse a temblar, porque algo hay detrás que intenta confundirnos con esa retórica. Pero continuemos. Este ejército libre de Siria comenzó a ejecutar acciones terroristas en el interior del país islámico. Los medios de comunicación descaradamente manipularon las informaciones cambiando la realidad. Modificaron incluso imágenes, incrustando crueles escenas ajenas totalmente a Siria que se atribuían a este país. La manipulación fue y sigue siendo total. Aquellos 4 insurgentes, que al parecer al principio eran un puñado de mataos, de manera misteriosa y desde septiembre de 2011 han ido creciendo, aumentando en entrenamiento, efectivos y por supuesto armamento. Mucho armamento. Toda esa financiación parece venir de la otra dimensión. Nadie sabe cómo ha podido llegar a producirse algo como que de una pequeña célula se ha convertido en un ejército regular. Lo cierto es que este ejército regular, fijaos el tamaño, en estos momentos tiene 22 batallones. Un batallón está conformado entre 1000, 1500, 800 y 1000 y pico hombres aproximadamente. Tiene una estructura militar perfectamente diseñada. Y sin duda parece que una serie de potencias extranjeras están detrás de todo esto. Esta multiplicación de los panes y los peces del Ejército de Liberación Sirio, o el Ejército Libre de Siria, parece provenir de ahí. Pero las cosas se complicaron y se complicaron bastante cuando un avión turco recientemente invade el espacio aéreo sirio y es derribado por el ejército regular sirio, el ejército de Bashar al-Assad. No os molestéis en buscar en los medios de comunicación. Estos aseguran que ese avión estaba en aguas internacionales y su misión era de reconocimiento. Sinceramente, mucho nos extraña que Siria, dada la situación actual, haya decidido emprender o lanzar un misil tierra-aire para derribar un avión en la tensión en la que nos encontramos. Un avión que se encontraba en aguas internacionales. Hay que recordar algo importante. La OTAN, en la OTAN está integrada Turquía. Por tanto, es Turquía aliada del nuevo orden mundial y de aquellos poderes que pretenden tomar el mundo. Turquía,
Como respuesta, ha desplegado un enorme contingente de tanques, tropas y artillerías alrededor de la frontera con Siria. O si no lo sabéis, Turquía consideraba, o considera en la actualidad, que Siria es de propiedad turca, por cuestiones históricas. Es por ello que valora jugosamente la posibilidad de anexionarse nuevamente a Siria o derrocar al gobierno de Bashar al-Assad para imponer un gobierno títere de Turquía, por ende títere de la OTAN y por ende títere de esos poderes de los que he hablado antes. Podemos pensar que todo termina ahí, pero la cosa se está poniendo fea. El 28 de junio se anuncia que tropas británicas, y hablo de muy recientemente, han avanzado en territorio sirio. Ya tenemos a los británicos dentro de Siria. Y están formando una línea atrincherada. Evidentemente, estos movimientos se están efectuando desde la frontera turca. Los británicos están accediendo a Siria desde Turquía y están haciendo una línea atrincherada. Un corredor. Si eso del corredor os sonará, porque si recordáis bien, eso es la estrategia que se efectuó en Libia. El primer ministro británico, el señor Cameron, evidentemente que trabaja para los intereses del nuevo orden mundial, para los intereses de esos poderes que pretenden controlar el mundo, también lo hacía todos los anteriores primeros ministros británicos. Tony Blair lo hizo. Y por supuesto también, bueno, todos los que ha habido en el pasado. El primer ministro británico ha enviado oficialmente 2,23 millones de dólares a la oposición siria que descaradamente está animando el conflicto. Los británicos están dando dinero y oficialmente dicen que son 2,23 millones de dólares, a saber lo que habrá detrás. Pero vamos a continuar. Lo extraño de todo esto aparece cuando se produce una reunión el día 19 de junio entre Vladimir Putin y Barack Obama, donde fuentes oficiales afirmaban que ambos líderes habían tenido importantes acuerdos para pacificar la zona. Y habían acordado de alguna manera repartirse el mundo. Esta segunda parte sí, pero la primera no. Eso de aliarse para obtener la paz en esa zona, sospecho que no es así. Se han detectado cargueros y muy recientemente desde Rusia pertrechados con armamento pesado para presuntamente apoyar el ejército regular sirio de Bashar al-Assad. Estos cargueros han sido presuntamente detenidos y devueltos a su origen. O por lo menos están ahí, en stand-by. Lo cierto es que dicen que los rusos han retirado ese suministro de misiles antiaéreos S-300. Pero en la guerra nunca se sabe. Nunca se sabe si lo que han hecho ha sido retirarlos o enviarlos desde otra ubicación, o quién sabe lo que se está produciendo ahí. Siria está sitiada, y la táctica que se está aplicando es exactamente la misma que se efectuó en Libia. Veréis, tenemos supuestos conflictos en las calles, acciones terroristas, la gente se levanta cuando todo esto es falso. Aquella gente, los libios, igual que los sirios, viven bien. Pero bueno, tenemos ahí una especie de movimientos que se están ejecutando, acciones que calientan el ambiente. También aparecen esos mercenarios financiados en potencias internacionales. Aparecieron en Libia. E incluso se hablaba de que algunos de ellos provenían de la base de Guantánamo. E incluso algunos de ellos eran paramilitares sudamericanos. ¿Cómo se les ha podido oír hablar en castellano perfecto cuando capturaron a Muammar el Gaddafi? Vamos a continuar. Tenemos también un corredor. Entonces en Libia se hizo un corredor aéreo. En estos momentos en Siria se ha hecho un corredor en tierra, concretamente en la frontera turca. También tenemos un dictador. Y es que dictador es una palabra que se usa muy a la ligera. Es curioso ver cómo un sistema dictatorial acusa a otro de dictador. Es absurdo. Y sin embargo lo hacen. En Libia era Muammar el Gaddafi. En Siria es Bashar al-Assad. Y es igual. Las técnicas se repiten. Y desde luego está lo de siempre, la OTAN. La OTAN quien ha tomado cartas en el asunto. Pero un factor nuevo aparece en escena. Rusia
y ojo aquí, quien ha perdido ya miles de millones de dólares con los contratos que tenía con Gaddafi para suministro de crudo, y eso no le gustó mucho, ahora desde luego no está dispuesta a perder esa valiosa base naval que tiene Siria. Su pérdida supondría el total, la pérdida del control de Rusia en Oriente Medio. Rusia desaparecería de la escena totalmente y Oriente Medio sería única y exclusivamente de los países aliados o del eje del bien. El eje del bien. Siria aliada de Irán. Sí, ese es uno de los importantes problemas. Siria, al ser aliada de Irán, evidentemente, fluctúa como una posible ruta de suministros vía Rusia a través de la base naval que hay montada en Siria, para que en caso de que existiese un conflicto con Irán, ese conflicto fuese muy complicado de sostener por parte de ese eje del bien del que he hablado antes. Bien, el suministro desde Siria, como ya he dicho antes, iría a Irán en caso de conflicto, y es el objetivo final. Pretenden tomar Irán. No sabemos cómo. Pero fijaos, un avión derribado. En anteriores vídeos hablamos sobre que el conflicto empezaría quizás por un avión derribado, por algún conflicto fronterizo. ¿Os acordáis? De esto hablamos hace meses. ¿Qué ha ocurrido? Conflicto fronterizo y avión derribado. Si es que nos duele mucho no equivocarnos. Bien, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Seguiremos hablando de todo esto y de muchas más cosas.